Bueno, vamos a hablar en este vídeo sobre el proceso de diagonalización. El proceso de diagonalización es aprender un algoritmo que te permite cambiar una matriz cuadrada para convertirla en una matriz diagonal siempre que sea posible. Y si no es posible, te indica por qué no es. Bueno, este es el contenido de la hoja 13 y este vídeo va a contener el ejercicio 1 de la hoja 13, que es el que íbamos a hacer el miércoles 11 de marzo, pero que no vamos a hacer porque se han suspendido las clases. Entonces, la idea es que vosotros trabajéis, intentéis hacer la hoja y después veis este pequeño vídeo para el ejercicio 1 y otro que pondré para el ejercicio 2, quizás. De hecho, aquí está el guión para hacer el ejercicio también 2 y para generalizar el proceso de diagonalización como un algoritmo. Ahora vamos a empezar con lo que es la diagonalización. Como sabéis, a mí me gusta que siempre sepamos un poco lo que estamos haciendo. Entonces, una transformación lineal f de Rn en Rn tiene asociada una matriz cuadrada. Es decir, puedes partir o bien de la f, pues hay como dos puntos de vista que son equivalentes, o partir de la f o partir de su matriz. Una f de Rn en Rn o una matriz que es la matriz de esa misma f en la base canónica. Y la idea es encontrar, si es posible, que no siempre es posible, una base donde la matriz de la transformación f se exprese de una manera diagonal. Es decir, la matriz de f en esa base sea diagonal. Solo tenga elementos no nulos en la diagonal. O si queréis, usando las fórmulas del cambio de base, la matriz de f de C a C, que es la de partida, nuestra m, multiplicada por una matriz, que es la matriz del cambio de base, que aquí la llamo P, y por su inversa, que es la matriz del otro cambio de base, se convierte en una matriz diagonal. O sea, lo puedes pensar en transformaciones lineales, cambiar a una base donde la f es diagonal, o lo puedes pensar simplemente multiplicar m por una matriz y su inversa para convertirla en diagonal. Y este proceso pues tiene muchas ventajas, porque lo que nosotros hacemos es que al convertir una matriz en una matriz diagonal, por ejemplo, si fuera un sistema de ecuaciones, pues ya lo tendríamos resuelto. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular el determinante, pues ya lo tendríamos calculado. Simplemente multiplicar los elementos de la diagonal. Si queremos calcular el rango, ya lo tenemos calculado. Es simplemente calcular el rango, cuántos elementos no nulos hay en la diagonal. Es decir, las matrices diagonales son muy expresivas, toda su información se ve a simple vista. Y si las piensas como transformaciones lineales, pues sencillamente son vectores donde al hacer, por ejemplo, si imaginaros que la matriz empieza por, voy a poner aquí, empieza por 2, 0, 0, 0, 0, pues el primer vector de la base, f del primer vector de la base, es 2v1. Es decir, que la transformación lineal, el efecto que tiene sobre ese primer vector es simplemente dejarlo igual, en la misma dirección, en el mismo sentido, pero multiplicarlo por 2. Es decir, solo modifica su módulo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que paulatinamente los ejercicios de la hoja 13 va desvelando. Vamos a empezar con el ejercicio 1, ¿vale? En el ejercicio 1 tenemos dos vectores, v1 y v2, y una transformación lineal expresada en términos de esos dos vectores, ¿vale? Lo primero que se pide en el apartado A es comprobar que B, formada por los vectores v1 y v2, es una base de R2. Esto lo hemos hecho ya en muchas ocasiones. Como R2 tiene dimensión 2, simplemente tengo que comprobar que los dos vectores no son linealmente independientes. Y no lo son porque el rango de la matriz que forman sus coordenadas, recordar que cuando no se nos ha dicho nada, o sea que las coordenadas son en la base canónica, pongo aquí, y las coordenadas forman una matriz que tiene rango máximo, que tiene rango 2. Por tanto, son linealmente independientes y en efecto es una base. Vale. Entonces, f de v1 y f de v2 es suficiente para conocer f, porque conocer una transformación lineal es conocer lo que hace con respecto a una base. Vale. Si quisiera la matriz con respecto a esa base, que es lo que me piden en el apartado B, pues simplemente tendría que poner f de v1 en esta base y f de v2 en esta base. ¿Pero cuánto vale f de v1? F de v1 vale menos v1, porque lo pone aquí, ¿no? Es información que nos han dado. Entonces, en esta base, en la base formada por v1 y v2, es el menos 1, 0. Y f de v2 es 2v2, que es el 0, 2. Luego esta matriz es menos 1, 0, 0, 2. Luego, con estos dos vectores, con la información relativa a estos dos vectores, vemos que la matriz de f es diagonal, que el rango es 2, que su determinante es menos 2, etc.
¿vale? Se nos pide también en el apartado C que calculemos las matrices de los cambios de base. Entonces la matriz que vemos a simple vista es la matriz de B a C, que tiene los vectores de B escritos en la base C, porque esa es la información que nos han dado inicialmente. Como no había nada, estas coordenadas son en C. Con lo cual, poniendo esas coordenadas, que es la matriz de la cual hemos calculado el rango, tenemos menos 1, 0, 0, no, perdón, menos 1, 0, 1, o sea, menos 1, menos 1, ¿no? Esta matriz es la que hemos calculado el rango. Poner V1 y V2 en columna. Bien, y la matriz de C a B no la vamos a calcular, pero simplemente se calcularía con la inversa de esta matriz. Y las fórmulas que relacionan la matriz de B a B y la matriz de C a C son las habituales, ¿no? Las que teníamos. Hemos empezado con la matriz de F de B a B y queremos la matriz de F de C a C. Entonces, bueno, queremos la de C a C, que lo he puesto aquí, y aquí tengo que poner la de B a B, ¿vale? Entonces, la de B a B sería, aquí tendríamos que cambiar de C a B para que esta pueda funcionar, y aquí tendríamos que poner de B a C para que esta pueda funcionar. Entonces, estas son las matrices que cambian de una a otra. Bueno, estas cuantecitas las he hecho aparte, y esta matriz da menos 1, 0, 3, 2. Con lo cual tenemos las fórmulas de cambio de base. Y en el apartado E se nos recuerda que como el determinante del producto de dos matrices es el producto de los determinantes, entonces el determinante de la matriz de F de B a B es igual que el determinante de la matriz de F de C a C. Claro, porque aquí se haría el producto de estos tres determinantes, el producto de este determinante por este, pero este es inverso de este, por tanto, se van. Entonces, son la misma transformación lineal, tienen el mismo determinante, tienen el mismo rango, etc. Si queréis, pues se puede comprobar fácilmente que el determinante aquí es menos 2, ¿lo veis? Menos 2, y aquí también es menos 2. Es menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, los determinantes coinciden. Ahora, en el apartado F se hace una observación muy interesante, que es, bien, comprueba que el determinante de M de F de C a C menos 2 veces la identidad es 0. Y digo yo además, que también el determinante de M de F de B a B menos 2 veces la identidad es 0. Estos dos determinantes son 0. ¿Y por qué lo son? Fijaros, si veis las matrices, aquí se ven las dos, ¿no? Entonces, al hacer el determinante, la matriz de F de C a C es esta de aquí abajo, entonces tenemos menos 1, 0, 3, 0, al quitarle 2 veces la identidad. O sea, esta matriz que tenemos aquí escrita sería menos 1, 0, 3, 0, que tiene claramente determinante 0. Y esta sería la matriz de F de B a B, que era diagonal y tenía un 2 en la diagonal, pues sería menos 1, 0, 0, 0. Estos dos determinantes son 0. Y de igual manera te dice que lo compruebes para los determinantes de las dos matrices, voy a llamar las dos M más la identidad. ¿Vale? Pero ahora yo quiero hacer una observación. ¿Por qué estos dos determinantes, estos dos son 0 y estos dos correspondientes aquí también son 0? Pues el hecho de que sean 0 proviene, y eso es lo que se pregunta en el apartado G, el hecho de que los dos sean 0 proviene de la existencia de un vector, que en este caso es V2, tal que F de V2 es igual a 2V2. ¿Vale? Entonces voy a escribir esto un poquito aquí. Por un lado tenemos que el determinante de una cierta matriz, sea la una o sea la otra, menos 2 veces la identidad es 0. Y por otro lado tenemos que F de V2 es igual a 2V2. Y esto, lo que digo es que estos son dos hechos que están íntimamente ligados. Es decir, esto y esto ocurren a la vez. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que el determinante de M menos 2 veces la identidad es igual a 0? Eso significa que cuando tú planteas M menos 2 veces la identidad por X igual a 0, planteas este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones homogéneo tiene una solución no trivial, que es V2. Por tanto, si tiene una solución no trivial, vamos a escribirlo, tiene solución distinta de 0. Por tanto, el rango
de m menos 2 veces la identidad no puede ser máximo, es menos que 2. O sea, el determinante de m menos 2 veces la identidad es igual a 0. Entonces, por el hecho de que exista v2, este determinante tiene que ser 0. Y viceversa. Si ese determinante es 0, esta ecuación tiene solución. Luego habrá algún vector tal que f de ese vector es 2v2. Y esto mismo ocurre con el determinante de m más la identidad, porque había un v1 que sea menos v1. Es decir, esta ecuación, la que tiene el sistema de ecuaciones homogénea que tiene estas matriz de coeficientes, tiene solución no trivial cuando hay un v1, o sea, cuando esa determinante, ese rango, no sea máximo. Con lo cual hay una relación entre anulación de ciertos determinantes y existencia de vectores en los cuales f lo único que hace es multiplicar por un número. Claro, y el último apartado, y con esto terminamos este vídeo, porque luego el vídeo continuará, si veis aquí, continuará con el ejercicio 2, pero lo hacemos en una segunda etapa. Lo que dice el apartado H es lo siguiente. Claro, si tú ahora calculas el determinante de m de f b menos la identidad, o si queréis, el determinante de m de f menos x por la identidad, perdón, fcc menos x por la identidad, ¿vale? Y lo igualas a 0, x es una incógnita, entonces, cada vez que encuentres un x que hace que estos determinantes se anulen, sea este, me da igual, estarás lo que estarás demostrando es que hay una solución, un vector, tal que f de v es igual a x por v, sea en estas coordenadas o sea en estas, da igual. Por tanto, buscar los x's que puedan conseguirse así, es decir, para los cuales la transformación lineal, el efecto de la transformación lineal es simplemente multiplicar por x, se hace resolviendo esta ecuación. Por ejemplo, en nuestro caso, la matriz de f de c a c, vamos a lo de abajo, sería menos 1, 0, 3, 2. Si le quito x veces la identidad, pues me sale menos 1 menos x, 0, 3, 2 menos x. Y su determinante es menos 1 menos x, 2 menos x, que se anula en x igual a 2 y en x igual a menos 1, que eran los dos vectorcitos que, bueno, si quieres, los dos numeritos que acompañaban a v1 y v2. f de v1 es menos v1 y f de v2 es 2v2. O sea, resumiendo, tú empiezas con m, una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Y quieres buscar vectores tales que m por v sea x por v. 3v, 2v, 5v, porque esos son los que te van a permitir escribir la matriz de forma diagonal. Pero en principio ni sabes estos vectores ni sabes estos x's. Entonces lo que haces el determinante de m menos x veces la identidad y lo igualas a 0, ¿vale? Esto, cada x que aparezca aquí, te dará una solución no trivial de estas ecuaciones. De m menos xy por un vector igual a 0. O sea, m por v igual a x por v, que es la misma ecuación que esta de aquí. Entonces, esto es lo que luego le pondremos nombre, pero esto se llamará el polinomio característico. Entonces buscas ahí y encuentras, por ejemplo, x igual, como hemos hecho antes, x igual a menos 1 y x igual a 2, pero puede haber más o puede haber menos. Y ahora, para cada uno de estos, resuelves la ecuación. Por ejemplo, coges x menos 1 y haces m mal y por x igual a 0 y calculas el v. El v tal que m por v es igual a menos v, que es un vector bueno para formar parte de una base en la cual, si este fuera el primer vector de la base, m por v1 sería menos v1. Luego la matriz de la f empezaría con menos 1, 0, 0, 0. Y luego podría continuar de igual manera con los siguientes numeritos que anulan este determinante, ¿vale? Todo esto tendrá nombre, estos se llamarán los autovalores, estos se llamarán los autovectores y esto será, cuando formen una base, será la base en la cual la matriz se expresa de forma diagonal. Pero eso avanzaremos más adelante, ¿vale? Paramos aquí y el siguiente ejercicio, el ejercicio 2, lo hacemos en otro vídeo.